Departamento del lenguaje y pre. Toca la puerta, vea el departamento del lenguaje, toca la puerta. ¿Cuál es el departamento de lenguaje de idiomas? Centro de idiomas. Compañera, que gracias. Toca la puerta, pero ya tocamos. Sí, por este lado sí. ¿Qué hay después? Pedro es un docente de matemáticas de una institución educativa pública. Para él su área y su metodología de enseñanza ya están inventadas. No necesita aprender nada más. Sus clases se limitan a estrategias frontales autoritarias y centradas en él como docente. Las clases del profesor Pedro se caracterizan por un elevado índice de pérdida. El coordinador y el rector han hecho la observación acerca de esta situación, pero él alude esta problemática a las malas bases académicas de sus estudiantes. O sea, no se ¿Crees puede que el quedar... docente tiene la razón? No, debe cambiar. ¿Le harías una observación a Pedro? Sí. Debe cambiar. ¿Qué tipo de reflexión debería hacer el docente Pedro? ¿Qué tipo de reflexión debería hacer el docente Pedro? Pues estábamos hablando de Cuestionarse por qué los estudiantes se están perdiendo. y dinamizar su práctica. Los estudiantes van cambiando también conforme el proceso histórico, entonces también debe uno buscar estrategias para motivarlo, para que él le interese su materia. Y el profesor pues está dejando de lado como la persona a la que tiene que llegar, que es el estudiante, ¿no? O sea, él se está basando simplemente en un mecanismo de la educación que es transmitir y generar en el estudiante ciertos conocimientos, pero al no lograrlo no se replantea, no hay una autoevaluación, no hay una reflexión. Pues la práctica pedagógica se hace, ¿no? Una reflexión y que nos lleva justamente a una investigación y que eso conduce en términos generales a mejorar la calidad de educación. Pues ese es el deber ser o el ideal. Seguimos a la pista. Hoy llega por sorpresa el docente a la cátedra de pedagogía de la maestría que estás cursando a visitar tu clase y ver tus prácticas educativas. ¿Cuál sería la evidencia que tienes para mostrarle del impacto que ha tenido la maestría en tus prácticas? Pues yo creo que una de las evidencias sería también el diálogo con los estudiantes, ¿no? Finalmente, más allá del planeador, más allá de... Es como el impacto en los mismos estudiantes, creo yo. Yo creo que también para mostrar una evidencia tuvo que haberse hecho como un diagnóstico, determinar de pronto en qué quedó mejorar y con respecto a eso pues ya trabajarlo y mostrar lo correspondiente. Pues ¿no? la definición yo creo que uno termina o empieza a dar sobre sus prácticas y la manera en la que habla de ellas. Si tiene un proceso reflexivo significa que sí ha tenido un impacto ese entendimiento de la pedagogía desde la hermenéutica. Entonces yo creo que sería como Bueno, lo que uno mostraría al profesor de cátedra. incluso una evidencia podría ser el diario de campo, ¿no? Lo que usted va registrando en su práctica. Creo que esa podría ser una evidencia, no sé si de la transformación, porque creo yo que eso es una cosa a largo plazo, pero sí de lo que usted está haciendo con su práctica. Vamos a la siguiente estación. Ve a la oficina de tu facultad. Allá. Imagina un bebé, un ladrón y un premio Nobel de Paz. ¿Cuál sería el proceso de formabilidad y educabilidad que se debería llevar a cabo con ellos para que sean individuos que aporten positivamente a la construcción de la sociedad? Un bebé, Un ladrón y un premio Nobel de Paz. y un premio Nobel de Paz. Pues obviamente él está con una predisposición ya, viene más o menos como con el disco duro limpio, por decirlo así, en donde él está simplemente dispuesto a aprender, ¿sí? Con el ladrón, o sí, es un ladrón, Sí. digamos que él ya tiene una experiencia, él ya tuvo una interacción con el contexto, él ya tuvo unos aprendizajes, vamos, él ya concibe su forma de relacionarse con el otro, es como bájese el celular, ¿sí? Esa es su forma de relacionarse con el otro. Entonces, lo que hay que hacer es resignificar la forma en la que yo me relaciono con el otro, ¿sí? Y respecto al Premio Nobel de Paz, pues es que, digamos que uno, ¿qué le puede decir al Premio Nobel de Paz respecto a la formabilidad? Pues yo me imagino que esa formación que él tiene, que lo ha llevado a hacer ese Premio Nobel de Paz, se puede replicar en los otros, justamente para hacer otros mini Nobeles de Paz, pienso yo. Pista. Después de ejercitarte en el CAF, Centro de Acondicionamiento Físico, pasa por una bebida hidratante.
O sea que nosotros... ¿Y dónde queda Bueno, eso? atajemos por ¿Dónde está? las canchas, derecho por todas las canchas. Vengan, pero Tenemos diario para ir. Listo. y la bebida hidratante. Para el que gane. Según las dimensiones de crecimiento humano, intelectual, moral, social, afectiva y religiosa, ¿podrías comentarnos una experiencia en la cual hayas aportado al crecimiento o mejoramiento de alguna de las dimensiones en un estudiante? Carentes muchas veces de afecto. Y solo el hecho a veces de estar en contacto con ellos, de escucharlos, ya para ellos eso es muy importante. La ética, normalmente digamos, los estudiantes se ocurren constantemente robos, ¿sí? Agresiones, y normalmente estamos dialogando con ellos pues para mostrarles que esa no es la manera de solucionar, por ejemplo, un conflicto, la manera agresiva. Pues esa es una manera en que cotidianamente hacemos eso, no sé ustedes. El año pasado, en mi colegio, los estudiantes de quinto, de los 2 quintos, se estaban haciendo riñas a la hora del descanso. Entonces, digamos que llamamos a los que estaban involucrados, los sentamos en un escenario y comenzamos a reflexionar sobre lo que es el respeto, lo que es la tolerancia, y desde ahí comenzamos a hacer un cambio con ellos, de forma tal que ya los 2 cursos se compaginaron y ya se veían como una misma corte, ya no había esa rivalidad, sino se veían como una corte de grados quintos. ¿Listo? ¿A dónde vamos? ¿Terminamos? Toca hacer una... Operación matemática. 50 por 3, 150, menos 17, 133, más 70. 203. Búscame en el atelier. La eugenesia consistía en una serie de políticas sociales que pretendían la mejora de la raza, estuvo dirigida a aquellos seres humanos que los nazis identificaron como una vida indigna de ser vivida, tales como delincuentes, enfermos mentales, pedófilos, homosexuales, haraganes, dementes, religiosos y rebeldes, para eliminarlos de la cadena hereditaria. En la historia de la educación colombiana se han evidenciado prácticas educativas eugenésicas, las cuales propenden al refuerzo de aquellos individuos considerados como valiosos social y culturalmente. Primera pregunta: ¿dónde consideras que estas prácticas educativas se llevan a cabo en la actualidad? Y segundo, ¿qué panorama vislumbras para nuestro país si se continuase empleando la educación eugenésica? A mí se me vino a la cabeza de pronto la educación religiosa, que tiende todavía mucho hacia el catolicismo, aunque se dice que debemos como mirar un paralelo entre todas las religiones. Hay docentes que todavía se remiten mucho a la Biblia católica, a los que son los cultos, los ritos del catolicismo, y dejan a un lado a todos estos niños que vienen de otro tipo de culturas y religiones y que no tienen afinidad con el catolicismo. Se me Yo vino tengo eso a la otra, cabeza. y es la discapacidad. Creo que la inclusión es un reto, y es un reto que todavía no está organizado en las instituciones educativas. En las instituciones encontramos 2 niveles: los niños que son con discapacidad con diagnóstico, que ya sabemos que tienen de pronto un retardo mental leve, moderado o ya profundo, y los niños que tienen, por ejemplo, necesidades educativas o que son limítrofes, ¿sí? Que pueden aprender, pero pues que se les dificulta. Y digamos que como docentes, cuando nos enfrentamos a ese reto, nos faltan herramientas, y a veces preferimos o decimos como no, mejor que no lo traigan, que es como el niño problema, que se lo lleven a otra profe, y si tiene síndrome de Down, que mire a ver, no, y entonces como que no se asume que también esa diversidad hay que incluirla, y no simplemente pensar en seleccionar a los mejores estudiantes y los demostrar, sino que también los niños con discapacidad pueden y tienen muchas capacidades. Aunque también creo que la Secretaría también nos mete ese palo, o sea, nos bota esa pelota, y tampoco asume la responsabilidad de que ellos también necesitan una educación especial, y lo que hacen es normalizarlos y incluirlos en el aula sin responder a las necesidades que ellos tienen. Esto en la eugenesia también se ve de pronto con las poblaciones negras, indígenas, que creo que en Colombia tuvo un gran acervo, y es el hecho de que siempre los tuvieron como relegados en cuanto a sus saberes, en cuanto a su cultura, en cuanto a sus experiencias vitales y cosmovisiones. ¿Qué panorama vislumbras para nuestro país si se continuase empleando la educación eugenésica?
Pues como, es que incluso, ¿se acuerdan cuando leíamos algo que decía que el pensamiento o la diversidad de pensamiento generaba justamente como una mejoría en cuanto a la misma humanidad? Yo creo que si nosotros continuamos con esa como con esa eugenesia educativa, lo que vamos a formar es lo que estamos hasta ahora teniendo: estudiantes alienados que se acostumbran al currículo, no dan más de lo que ellos pueden dar porque pues se seleccionan, ¿sí? Desde que ellos hagan lo que saben hacer, pues digamos que desde que cumplan con lo mínimo ya están seleccionados, ya pasan. Pienso yo que finalmente la educación se va a ver segmentada, segregada. Igual sigue existiendo esa segregación, o sea, los niños que están en los colegios oficiales juegan en una cancha más o menos vertical, donde acá arriba encontramos los niños que tienen todas las condiciones en los colegios privados y demás. Entonces es más difícil que un niño que esté acá en la base pueda anotar en la cancha del otro equipo, pero cuando se igualen las condiciones ya se puede jugar de tú a tú, y esa selección de los niños que están en lo público a los que están en lo privado creo que es uno de los peligros de los niños.